Buenas noches, bien usted. Todo muy bien, Catalina, muchas gracias. Permítame y comparto la presentación. Bueno, me disculpo por lo de hace 8 días que no pude asistir, pero igual espero que hayan visto la grabación. Un tema, digamos que otra visión de lo que son los impuestos territoriales, como para ampliar lo que hemos visto dentro del contenido. Y hoy pues el propósito es continuar la temática que habíamos iniciado hace 15 días, que básicamente se denominaba lo que eran los tributos, tasas y contribuciones, pues de lo cual ya habíamos avanzado en muchos aspectos. Eh, Básicamente, pues digamos que habíamos visto lo que eran esos componentes legales y esa base jurídica de lo que era el tributo, que se clasifica en impuestos, tasas y contribuciones. Habíamos visto lo que era la base legal de la creación de ese tipo de tributos, todo lo que tiene que ver con la clasificación de esos tributos, y veíamos ya por separado lo que eran los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y también entrábamos a ver lo que era la razón de ser de esas tasas y contribuciones, todo lo que tiene que ver con la clasificación de las tasas, la clasificación de las contribuciones, y empezábamos a ver los impuestos propiamente dichos, los departamentales o territoriales, y veíamos un poco lo que era esa regresividad, es decir, empezar a ver los problemas y las falencias que tiene no solamente este tipo de impuestos territoriales, sino todo el componente tributario en nuestro país, porque todo tiene problemas, ¿ok? Digamos que está concebido, es, no sé si de pronto esta analogía les haga, sirva para entender lo que quiero explicar, y es que nuestro componente tributario o nuestra estructura tributaria está basada en una cáscara de huevo. En cualquier momento se puede quebrar, en cualquier momento se puede romper, y esto necesita una reforma estructural que cambie esa base, que cambie todos esos componentes, y a partir de ahí se empieza a construir un nuevo sistema tributario que sea mucho más equitativo, que mida realmente la capacidad contributiva de los contribuyentes, etcétera, etcétera. Veíamos también lo que era un poco sobre la base en la que se apoyan los gobiernos locales y departamentales, que básicamente pues se centra el recaudo de sus impuestos o el recaudo de sus tributos en todo el tema de vicios, cigarrillo, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Y luego entramos a ver lo que era la hacienda pública. De la hacienda pública avanzamos, vimos la definición, vimos los objetivos, qué pasa cuando no se cumplen los objetivos que se ha trazado la hacienda pública. La hacienda pública, haga de cuenta que es la DIAN versión municipio o la DIAN versión departamento, ¿sí?
no quiere decir que porque existe la hacienda pública en esos municipios o en esos departamentos, no puede existir una sucursal de la DIAN. Perfectamente puede entrar. Por ejemplo, imagínense un Buenaventura. Buenaventura tiene su hacienda pública, su hacienda distrital, su hacienda municipal, pero existe digamos que una seccional de la DIAN en Buenaventura. ¿Por qué? Por su característica de puerto. Entonces, la DIAN no solamente recauda tributos, sino que también recauda temas de aduana. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de situaciones, pues digamos que ahí la DIAN adquiere mucha relevancia y hace que se potencie ese tipo de funciones que desarrolla esta entidad. Veíamos también la misión de la hacienda pública, lo que eran las funciones de esa hacienda pública, los principales recursos de la hacienda pública, en qué consiste, y los objetivos de largo plazo de esa hacienda pública. Hoy vamos a arrancar con una temática que se denomina básicamente la hacienda pública y la tecnología. Y usted dirá, bueno, pero por qué ese tema de la tecnología? ¿Me permite un momento, por favor? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a abordar el día de hoy es un tema que tiene que ver con mm, de pronto los rezagos que tiene la hacienda pública. Digamos que en este tema de la hacienda y la hacienda pública y la tecnología, es importante destacar que con el desarrollo tecnológico, las actividades de la hacienda se han vuelto más accesibles y eficientes. Y eso pasa en todos los sectores en los que nos desenvolvemos. Cuando a un sector puntual se le inyecta recursos tecnológicos, se le inyecta infraestructura, se le inyectan nuevas maneras de hacer las cosas, ese tipo de situaciones redunda en básicamente en un mejor desarrollo de las actividades que tiene programadas o que tiene planeadas ese tipo de entidades. Para no ir tan lejos, mire lo que está haciendo la DIAN. La DIAN hoy en día está, digamos que invirtió muchísimo dinero en el tema del cambio de su planta tecnológica, ¿ok? No sé si de pronto alguno aquí se desempeña en el área contable y cuando uno iba a hacer algún tipo de transacción a través del Muisca, eso era terrible, eso se sufría, eso se caía, era impresionantemente, era lo más tedioso que uno podía llegar a hacer en esa plataforma. Entonces, hoy en día ya todo eso cambió, ya la infraestructura tecnológica es otra, eso ha permitido que ya empiecen a dedicar ese tiempo y esos recursos o ese recurso humano a otros componentes. Entonces ya empiezan a hacer análisis de esa información, ¿ok? Análisis que le permite a la DIAN decir, ok, por este lado están haciendo planeación tributaria agresiva, por este lado hay evasión, los aspectos fundamentales en temas de elusión se centran en tales sectores. En fin, comienza ya a analizar toda esa data que tiene con el propósito de empezar a mirar cuál va a ser el verdadero fin de la DIAN, el verdadero propósito de la DIAN, ¿ok? Porque es que a veces a veces pensamos en que es solamente el recaudo de impuestos y perseguir a los evasores, y sí, pues digamos que ese puede ser una parte, pero una vez eso ya está estabilizado, una vez ya, bueno, y aparte de que modificó o cambió toda su infraestructura tecnológica, la DIAN también ha contratado mucho personal nuevo. ¿Por qué? Porque más o menos el 30% del personal de la DIAN se va a pensionar en los próximos 5 años y necesitan empezar a renovar ese personal, necesitan empezar a dejar que ese personal que se va capacite a los nuevos para que puedan seguir, digamos que no se sienta el impacto
de la partida de esas personas. Entonces, eso mismo pasa con la hacienda pública. La hacienda pública en versión pequeña, en versión mini de lo que es la DIAN, pues también tiene que invertir en temas de tecnología. ¿Para qué? Para luego poderse dedicar a examinar esos datos y poder planear mejor y saber realmente en dónde debe centrar sus esfuerzos. Entonces, cuando hablamos de esto de la hacienda y la tecnología, básicamente podemos decir que muchos de los trámites que incluyen todo el tema de lo que es esa declaración y obviamente uno declara, pero a la vez paga impuestos. Entonces, todos esos trámites que incluyen esa declaración y ese pago de impuestos o el pago por servicios del Estado y otros, todo eso hoy en día ya se puede hacer online. Y eso es gracias a la tecnología, gracias a que han invertido en tecnología. A eso digamos que también hay que agregarle que la tecnología ha ayudado a la Hacienda a tener un mejor control de la evasión, ¿sí? ¿Por qué se gana en esos aspectos? Porque la DIAN o la Hacienda Pública, bueno, la Hacienda Municipal, en estos casos, ¿qué hace? Ya ve que ese proceso de recaudo funciona, ve que la gente está utilizando los temas las herramientas online, las herramientas tecnológicas las empieza a utilizar y esto le permite entonces ya poderse dedicar a hacer otras cosas. Por ejemplo, a controlar el tema de evasión, mirar por qué en tales sectores es donde más evaden, qué está pasando, será que es que nuestros tributos son muy altos, no estamos midiendo la capacidad de pago. Entonces, como que puede hacerse un diagnóstico que le permite encontrar esas debilidades, encontrar esos puntos enfermos y poderlos corregir, ¿ok? ¿Y cómo controla la evasión? Pues básicamente coteja información y digamos que esas entidades, al igual que la DIAN, se nutren de diferentes fuentes, ¿sí? De personas naturales, de personas jurídicas que están obligadas al pago de impuestos y con esa información la coteja y comienza a mirar realmente factores que estén llevando a la elusión o a la ilusión o a la evasión de impuestos. Eh, y aquí entonces viene un factor bien importante que se denomina lo que es la función redistributiva de la hacienda pública. Es decir, digamos que el objeto principal de la hacienda pública es, obviamente, pues el sector, es, bueno, más que el sector, es el estudio de ese sector público como, o sea, visto ese sector público como un recaudador, pero a la vez que recauda, porque es que tiene un problema la hacienda pública, y es, usted no solamente se debe encargar de recaudar los impuestos, sino también en qué los va a invertir, o sea, cómo va a poner esa plata que está recaudando, cómo la va a invertir para que produzca más rendimientos, para que ese dinero se multiplique con el paso del tiempo. Entonces, yo tengo que pensar como recaudador de impuestos, pero también como inversor de esos recursos fiscales, obviamente sabiendo que, no, que las inversiones tienen que ser lo más seguras posibles, que no puedo estar a la topa tolondra diciendo, ay, voy a invertir en esto porque es que eso es de un amigo y sé que le va a ir bien. Cero, eso no se puede, eso es un delito. Entonces, básicamente, la hacienda pública tiene esa función, esa doble función. Recauda los impuestos, pero a la vez busca cómo los va a invertir. Y el propósito fundamental de esa hacienda pública, pues básicamente, digamos que se encuentra sustentado en lo que es la función redistributiva. Función redistributiva que, digamos, se da primordialmente por el reparto personal de rentas y ese reparto personal de rentas busca disminuir el ingreso global de unos sectores de la población. ¿Para qué? Para reasignarlos, ¿sí? O reubicarlos hacia sectores menos favorecidos, sectores que no tienen las mismas oportunidades, que no tienen las mismas capacidades que otros sectores que han logrado salir adelante. Entonces, se recauda ese tipo de ingresos, de ese tipo de recursos, se distribuye o se reasignan hacia esos sectores menos favorecidos. Y esto básicamente se logra a través de un tema una palabrita que es simple, pero que tiene mucho contenido, que tiene mucho fondo y es progresividad. ¿Ok? Todo esto de lo que estamos hablando se logra a través de la progresividad
de ciertos tributos. Básicamente o especialmente en la progresividad de los impuestos directos que, pues digamos que a nivel territorial tienen que ver con los recaudos departamentales de registro y anotación, con todo el tema de impuestos y automotores, y a nivel municipal ya digamos que nos bajamos o el recaudo principal a nivel municipal es todo lo que tiene que ver con el predial, ¿listo? Inclusive con el ICA. Entonces, desde esa óptica, podemos decir que en el fondo, las razones que explican los propósitos redistributivos de la hacienda pública no son otros que los de ofrecer o al menos acercar la igualdad de oportunidades de que gozan los miembros de la sociedad para participar en el crecimiento económico. Cuando el Estado gasta más que proporcionalmente en salud pública y en educación primaria, por ejemplo, en el fondo lo que está haciendo es restablecer la igualdad de oportunidades entre quienes nacen rodeados de todo tipo de privilegios y quienes carecen de ellos. Por lo menos tratar de equiparar o equilibrar fuerzas en dos sectores que resultan ser fundamentales, salud y educación. ¿Ok? Hacia allá, esa es digamos que la prioridad de la hacienda pública. Entonces, en ese sentido, uno puede llegar a pensar que el gobierno del nivel central, el gobierno nacional, ese gobierno de nivel central debe asegurar un mínimo de provisión de bienes públicos, ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de bienes públicos debería provisionar el gobierno central? La defensa, ¿sí? Temas sociales como la salud, y todo eso se debe brindar a nivel macro, a nivel de toda la nación, y lo debe hacer con el único fin de cumplir con la tarea de redistribución de la renta y la riqueza de esa hacienda pública. Esto que hemos dicho, eh, digamos que básicamente se dice porque los bienes que son objeto de la provisión generalmente son los que mayor beneficio traen a quién, obviamente a las personas con menos ingresos. Y por otra parte, hay muchos autores que sostienen que para poder cumplir ese fin del que estamos hablando, las transferencias de carácter que tienen esa connotación de transferencias condicionadas son las más eficaces. ¿Qué es una transferencia condicionada? Por ejemplo, lo que recauda el gobierno nacional central a nivel de regalías, lo distribuye y le dice al municipio o al departamento, esto va para salud o esto va para educación. Que de pronto de ese gran monto le diga, ok, de ese total que le estoy dando, tome el 10% y distribúyalo en lo que quiera. Pero el 90% tiene un carácter condicionado, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo presente cuando escuchen transferencias de carácter condicionados. Todas esas transferencias que hace el gobierno nacional central a cada uno de los municipios le destina unas partidas que van básicamente orientadas a cubrir temas del sector salud y del sector de la educación. De otra parte, también tenemos que decir que los principios tributarios poseen, como lo veíamos al comienzo, un fundamento constitucional. El fundamento constitucional que está dado básicamente por los artículos 95 y 363 de la Constitución Política, que ya los vimos hace 15 días. Y esos artículos estipulan que los ciudadanos deben contribuir al financiamiento de gastos e inversiones. ¿De quién? Del Estado. ¿Y cómo lo hace? Dentro de conceptos de justicia y equidad. ¿Ok? Y que ese sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Y esto nos lleva o nos guía a otro aspecto importante, que es lo que conocemos como la justicia tributaria. Una justicia tributaria que básicamente, ¿qué quiere decir eso de justicia tributaria? Eso hace referencia básicamente a la obligación que tenemos nosotros como individuos, como contribuyentes, ¿de qué? De pagar los impuestos. ¿Para qué pagamos impuestos? Pues para el financiamiento de los gastos, y no solamente eso se va para plata que va a gastar el Estado, sino que también dentro de ese presupuesto general de la nación hay un gran rubro que es para gastos, pero hay otro componente que tiene que ir a parar a inversiones. Entonces, pagamos impuestos para cubrir el financiamiento de los gastos del Estado, pero también para cubrir temas de inversiones del mismo Estado. ¿Por qué hay que hacer eso?
porque digamos que así es como sociedad nosotros nos beneficiamos y con eso el individuo mismo que está pagando indirectamente se está beneficiando. Ahora, no quiere decir que por el hecho de que usted pague impuesto, entonces usted tiene que esperar algo de retribución de esa porción de impuesto que está pagando. Eso, no, eso casi nunca pasa. Eso lo ve uno en temas generales, en temas de vías, en temas de acueducto, en temas de servicios públicos, ¿sí? Ahí puede que directa o indirectamente lo toque a usted, ¿sí? Puede que con los pagos de sus impuestos usted no necesite mandar a sus hijos al colegio distrital, pero de pronto sus otros familiares sí los tienen que llevar y gracias a ese aporte que usted da, le está permitiendo a sus familiares que vayan y se eduquen en ese tipo de colegios o de instituciones. Entonces, el impacto que se tiene, el impacto que usted está dejando cada vez que paga sus impuestos, está irrigando a muchísimas personas, ¿ok? De esa misma manera, digamos que las leyes tributarias buscan que las cargas, valga la redundancia, tributarias, sean unas cargas justas y no excesivas para los ciudadanos, que eso era lo que pasaba anteriormente en la época de la colonia, que teníamos básicamente un rey que partían del hecho de que el rey no se equivocaba, de que todo lo que el rey decía tenía razón y pues había que cumplirlo, lo cual pues ya de por sí suena absurdo y un raya con la estupidez más grande, pero así éramos como sociedad en esa época. Éramos unos, ¿cómo decirlo? Personas que casi que ni pensábamos, o sea, estábamos tan oprimidos que no nos permitían hacer nada y todo lo poco que se obtenía de utilidad en el desarrollo de algún tipo de actividad, perdón, puede ser una actividad agrícola o puede ser algún tipo de actividad industrial o comercial que usted estuviese desarrollando en esa época, eso tenía unos impuestos que gravaban a esa persona o esa actividad de una manera muy fuerte, ¿sí? Casi que el 80% de los impuestos, es decir, casi que el 80% de lo que esa persona ganaba lo tenía que pagar en impuestos y pues eso no le permitía progresar a nadie. Entonces, ese tipo de yugos hizo que la sociedad en algún momento estallara y se rebelara contra esas monarquías absolutas que en realidad, yo no sé por qué todavía hay monarquías, la verdad no lo entiendo. Porque hay rey en Inglaterra, porque hay rey en España, ese tipo de cosas son, no sé, pues cada quien con su estructura organizacional y todo como lo quiera llevar, pero tener que seguir manteniendo una familia de la realeza, pues eso no, yo no lo consigo. Entonces, eso generaba esa molestia y esa inconformidad en la gente, y eso fue lo que prácticamente llevó a lo que fue, a lo que conocemos como la Revolución Francesa, que fue la que básicamente casi que acabó en su totalidad con todas esas monarquías y le brindó derechos humanos a la sociedad. Entonces, con esta justicia tributaria, básicamente lo que se hace es que la autoridad tributaria, en este caso la Hacienda Pública o la DIAN, debe exigir el cumplimiento a todos los sujetos obligados a pagar el tributo. ¿Por qué? Porque es que si usted no obliga a todos, aquellos que están pagando se van a dar cuenta y van a decir, bueno, porque yo sí pago y él no, porque a mí sí me cobra y a él no, ¿sí? Que es un poco el pecado que cometemos como nación, el pecado que cometemos como sociedad, bueno, más que nosotros como sociedad es como gobierno, y es básicamente el hecho que, eh, digamos que el gobierno sabe por dónde entra el contrabando, porque eso lo tiene perfectamente claro el gobierno. El gobierno sabe en qué momento van a entrar tantas tractomulas por Ipiales con arroz procedente de Ecuador. El gobierno sabe en qué momento van a llegar los buques con llenos de containers de mercancía de contrabando procedente de China, a qué horas van a entrar, a qué horas van a pasar, a qué horas les va a dar permiso la DIAN para que transiten sin pagar un solo peso. Todo eso lo conoce la DIAN, lo conoce el gobierno. Y a sabiendas de eso, ¿qué hace el gobierno? Dice, ok, yo tengo que recaudar para este año 400, pongámosle 403 billones de pesos. ¿Ok? 403 billones de pesos que una gran parte se divide en tema de renta, en tema de IVA,
en tema de retención en la fuente, etcétera, etcétera. Pero viene el tema de básicamente de la evasión. ¿Y cómo lo subsana el gobierno? ¿O cómo cree el gobierno que lo está subsanando? Dice, bueno, es más o menos este símil. Usted es un banco y usted tiene un crédito hipotecario. Ese crédito hipotecario, usted espera que la persona le cumpla mensualmente con el pago de esa hipoteca. ¿Qué pasa? Que cuando hay problemas, las personas, digamos que tienen que empezar a tomar prioridades y decir, no, esta vez no me alcanza a pagar, no alcanzo a pagar la cuota del apartamento, tengo que dedicarle al mercado, tengo que dedicarle al estudio a los niños, etcétera, etcétera, esas prioridades. Entonces, usted tiene que en algún momento de pronto dejar de pagar algunas obligaciones. En este caso, de pronto, hay personas que dejan de pagar los impuestos. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno dice, mire, la evasión está creciendo, entonces le voy a crear más impuestos. ¿A quién se lo está creando? A los que cumplen con la carga tributaria, ¿ok? A los que realmente están pagando, les está diciendo, mire, yo les voy a tener que cobrar a ustedes otro impuesto porque es que definitivamente esos corruptos, esos evasores no están pagando. Como ellos no pagan, yo tengo que sacar la plata de algún lado. Entonces, de ustedes que son juiciosos y cumplidores, a ustedes les voy a colocar otro impuesto ¿para qué? Para que yo pueda equilibrar esas cargas. Es de lo más absurdo, eso es lo más ridículo que puede sacar un gobierno, ¿ok? Y a eso es a lo que hay que apuntarle para que se cambie eh, en las diferentes reformas tributarias. Es más, hasta cuando uno va a escuchar las propuestas de los alcaldes, de los gobernadores o del presidente, escuchar con mucho filtro ese tipo de propuestas para saber, bueno, este man para dónde va, cómo así que va a crear más impuestos y deja que siga creciendo la evasión. Más bien, dígame usted, ¿cómo va a combatir y cómo va a ponerle un freno a esa evasión? Eso es lo que yo quisiera escuchar. Yo no quiero escuchar que van a crear el impuesto al patrimonio, que el gravamen a los movimientos financieros sigue campante y galopante por la economía nacional sin ton ni son. Todo ese tipo de situaciones uno dice, bueno, pero esto no tiene ningún sentido que yo siempre esté pagando, cubriendo lo que los evasores no están pagando. Entonces, no estamos haciendo absolutamente nada. Ese tipo de situaciones es hacia donde va la justicia tributaria. Y aquí tenemos que hablar también acerca de lo que es la equidad tributaria. Esa equidad tributaria se refiere a cómo debe recaer esa carga impositiva en el contribuyente teniendo en cuenta su capacidad de pago. El mismo término equidad lleva a pensar en equilibrio y desde ese punto de vista, ese equilibrio se da cuando las magnitudes están bien repartidas, en nuestro caso, cuando las cargas tributarias estén bien repartidas en los contribuyentes. No es que solamente se encarga de pagar de ese universo del 100%, solamente está pagando el 30%. Y como ese 30% es juicioso, es al que yo más le caigo, al que más le cobro, al que más le impongo eh, impuestos, porque es que me quedó grande cobrarle o recaudar a esos evasores corruptos que se me pierde cada año no sé cuánta plata. Es ridículo, eso muestra la inoperancia, porque es que aquí ya no hablamos de ineficacia, sino de inoperancia de un Estado. No es capaz de perseguir a los evasores. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Ok? Entonces, ese principio de equidad tributaria se da cuando esas cargas tributarias recaen en los contribuyentes, pero con una característica importante en proporción a su capacidad de pago. Yo no le puedo caer a usted que está devengando un mínimo y decirle que le voy a subir o que le voy a poner IVA a la canasta familiar, no solamente del 19, sino del 21%, simplemente porque es que todos los países de la OCDE, como nosotros pertenecemos a la OCDE, entonces todos los países de la OCDE tienen grabada la canasta familiar. Entonces, a Colombia también le toca, y a usted entonces, por derecha, le toca pagar ahora IVA sobre la canasta familiar. No se puede, eso hay que medirlo de alguna manera. El gobierno tiene que empezar a hacer ese tipo de cálculos para poder determinar hasta dónde puede llegar con algún tipo de impuestos de estos.
Y aquí, entonces, digamos que cuando uno habla de este componente de equidad tributaria, podemos decir que se da la equidad en dos vías. Se da una equidad horizontal cuando los contribuyentes pagan iguales impuestos, siendo iguales sus niveles de renta. Pero también se da la equidad vertical cuando los contribuyentes pagan distinta capacidad de impuesto, dadas los diferentes niveles de renta. El Estado, al hacer esa imposición tributaria, debe buscar el mayor acercamiento posible hacia dónde, hacia una justicia natural a través de las leyes. Y luego viene lo que es la progresividad tributaria. Entonces, esa progresividad tributaria va orientada hacia el que tiene más, paga más. Eso es progresividad, ¿sí? El que tiene menos, paga menos. Y el que no tiene nada, pues, ¿qué va a pagar? Nada, ¿sí? Entonces, aquellos impuestos que recaen sobre las actividades económicas del intercambio, sin que tenga en cuenta el factor riqueza del contribuyente, posee un efecto contrario a que a esa progresión, es decir, se está frente a impuestos regresivos, los cuales afectan a las clases menos favorecidas. ¿Qué tipo de impuesto cumple con esa característica de regresivo? El IVA. ¿Por qué es regresivo? Porque no mide la capacidad tributaria de las personas. Entonces, si usted se gana un mínimo, a usted le toca pagar de todas maneras el IVA, alcáncele o no le alcance para pagarlo. ¿Ok? ¿Y eso qué hace? Eso digamos que genera en la población el efecto contrario y es mirar, bueno, definitivamente no me alcanza si tengo que pagar IVA para los útiles escolares, si tengo que pagar IVA para la canasta familiar, si tengo que pagar IVA para el colegio, ese tipo de cosas, usted empieza a mirar cómo los evade, ¿ok? Y eso básicamente es lo que se vuelve el caldo de cultivo para todos los temas de contrabando en el país. Por eso es que prolifera tanto el contrabando en Colombia. Por eso es que usted tiene una tienda en donde usted paga empleados, en donde usted paga arriendo, en donde usted paga impuestos, y al frente le montan 3, 4 carritos que venden las mismas mercancías que usted vende adentro, solo que usted adentro las tiene que vender con IVA, ellos afuera, por ser contrabando, no venden con IVA, lo venden más barato y pueden hasta negociar el precio. Usted no se puede dar el lujo de negociar. Entonces dígame así, ¿cómo compite uno? ¿Sí? Es imposible. Entonces, bajo ese panorama, el tema de equidad y de progresividad, pues básicamente no se está cumpliendo en el país. Y aquellos impuestos que recaen en esas, como les decía, sobre esas actividades económicas del intercambio, sin tener en cuenta lo que es el factor de riqueza del contribuyente, pues posee un efecto contrario a lo que estamos hablando de la progresividad. Es decir, que estamos frente a los famosos impuestos regresivos. Y ese principio de progresividad básicamente consiste en que los contribuyentes deben ser gravados con impuestos según su capacidad de pago. De tal manera que a mayor capacidad contributiva corresponde pagar mayor impuesto. Así debería ser, así debe ser todo en, en nuestro país. Y no el fatal error que está cometiendo el gobierno nacional, grabando a las MIPYMES con una tarifa igual que las empresas, que las grandes corporaciones en Colombia, con una misma tarifa del 35%. Okay, eso es un ejemplo en donde no se cumple la progresividad. ¿Listo? Y en tema de eficiencia tributaria, tenemos que decir que el principio de eficiencia hace relación a la economía del tiempo y recursos, así como a la simplificación de los procedimientos. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos tributarios. De esa manera, el pago de impuestos no les debe generar pérdidas de tiempo a los contribuyentes para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. A eso va la eficiencia. A que yo como contribuyente no tenga que ir a hacer una fila, como vemos en Bogotá, que, ay, es que el sistema no funciona y no le puedo emitir las facturas para que ustedes puedan pagar el impuesto predial. Y la gente haga filas allá porque es que yo necesito vender la casa, porque es que estamos en un proceso de separación, por la razón que sea, usted necesita tener que pagar ese impuesto ya.
¿Cómo lo hace? Si el gobierno local no es capaz de emitirle esa factura, no hay sistema o el sistema eh, tiene falencias, etcétera, etcétera. Ahí estamos pecando, ahí estamos cometiendo problemas de eficiencia tributaria. Y desde ese punto de vista, entonces, digamos que ya después de haber visto todos estos principios tributarios, entramos a lo que es básicamente la estructura de los impuestos departamentales. Y en este componente tenemos que decir que precisamente estos impuestos departamentales se asocian de alguna manera, como ya lo hemos venido diciendo, se asocian con el vicio. ¿Por qué con el vicio? Porque sus principales recaudos están representados por el consumo de cerveza, de licor, de cigarrillo, de tabaco, y esos impuestos representan el 57% del total de impuestos que recauda a nivel nacional los diferentes municipios y departamentos. Otros impuestos importantes vienen siendo lo que es el tema de registro y anotación, el impuesto de vehículos y todo lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina. Entonces, en este aspecto, esa estructura de los impuestos departamentales va orientada a que el grueso está en temas de impuesto a la cerveza, impuesto al licor, en tema de cigarrillos y tabaco, y otro componente más pequeño se lo lleva en una magnitud del 6,1% el tema de impuesto de registro y anotación, en un 6,2% todo lo que tiene que ver con vehículos y automotores, ¿sí? Y de esa manera, pues miramos cómo la carga recae específicamente en impuestos al vicio, ¿ok? De esa manera, digamos que la estructura tributaria departamental presenta un profundo contrasentido. ¿Por qué digo que un profundo contrasentido? Porque mientras que los gobiernos regionales buscan incrementar la capacidad para que la población incremente el consumo de bebidas alcohólicas, porque eso sí llegan las fiestas, hacen fiestas por todos lados, reinados y todo esto, ¿para qué? Para que la gente consuma bebidas alcohólicas, fume cigarrillo y en la compra de esos bienes lo que hace el municipio es recaudar impuestos. Y en ese, digamos que en ese tema de incrementar esa capacidad para que la población incremente a su vez el consumo de bebidas alcohólicas, pues se llevan a cabo una serie de políticas para desestimular el vicio que representa grandes complejos o grandes problemas sociales, sobre todo para la juventud. Entonces, en ese orden de ideas, la estructura tributaria departamental es una estructura tributaria altamente regresiva. ¿Y por qué es regresiva? Porque sustenta sus recaudos en impuestos indirectos. Y cuando usted como sociedad sustenta sus recaudos en impuestos indirectos, ¿qué está haciendo? Está favoreciendo la inequidad en la redistribución de la riqueza de nuestro país. ¿Ok? Así de simple. Eso es lo que está pasando hoy en día en el país. Y, bueno, aquí ya entonces empezamos a hablar acerca de lo que son el impuesto de registro, un impuesto de registro que básicamente es un impuesto que se paga, como ya lo habíamos visto anteriormente, sobre actos y sobre contratos que por ley deben registrarse ¿en dónde? En la Cámara de Comercio o en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Qué actos están sometidos a ese tipo de impuesto de registro? Pues básicamente los siguientes. En primera instancia, tenemos lo que es bueno, antes de eso tengo que decir que los actos que están sometidos al impuesto de registro, aquí hay que mencionar que ese impuesto de registro se paga, por ejemplo, cuando usted como persona natural vende un inmueble. Usted está encartado con una casa y quiere vender eso. Entonces, usted pone en venta la casa. Cuando ya la logra vender, esa venta usted la tiene que registrar. ¿En dónde la registra? En la Oficina de Instrumentos Públicos de su departamento, de su municipio. Y al registrar esa escritura pública en esa Oficina de Registros Públicos, eso genera un impuesto que usted debe pagar. Y frente a ese tema, a ese impuesto, el artículo primero del decreto 650 de 1996 reglamentó la ley 223 del 95 y básicamente lo que hizo fue, dice,
están sujetas al impuesto de registro en los términos de la Ley 223 del 95, las inscripciones de los documentos que contengan actos, providencias, contratos o negocios jurídicos en que los particulares sean parte o beneficiarios que, por normas legales, deban registrarse en las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de instrumentos públicos. En el caso de las cámaras de comercio, hay que pagar el impuesto de registro, por ejemplo, por la inscripción de un acto en el que se constituye una sociedad o en donde hay de pronto una fusión de sociedades o cualquiera de esos movimientos. Cuando eso pase, usted tiene que registrar ese cambio en la Cámara de Comercio. Eso genera un impuesto. ¿Ok? Ahora, si el acto que se inscribe en la Cámara de Comercio eh, implica bienes inmuebles, casas, fincas, terrenos, etcétera, si digamos que si ese acto que usted quiere inscribir en la Cámara de Comercio implica inmuebles, por los que de pronto se debe pagar impuesto de registro en la oficina de registro, no se paga el impuesto en la Cámara de Comercio, conforme a lo que está señalado en este decreto 650 del 96, ¿sí? Eso, digamos que eso, para eso existe la Oficina de Instrumento de Registros Públicos. Entonces, cuando un acto, un contrato o un negocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como en la Cámara de Comercio, el impuesto se generará solamente en la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, porque no podemos cobrar dos veces el mismo impuesto. Entonces, no porque una actividad yo la tengo que registrar tanto en la Oficina de Instrumentos Públicos como en la Cámara de Comercio me implique a mí como contribuyente pagar doble impuesto. Eso no lo permite la Constitución política. Entonces, eso hay que cuidarlo, hay que detectarlo y hay que evitarlo. Y esto se hace ¿para qué? Para evitar el pago de un doble impuesto sobre un mismo acto o un mismo negocio jurídico. Y después de esto, después de los actos sometidos al impuesto de registro, vienen los actos que causan el impuesto de registro. Y frente a eso hay que decir que cualquier acto o cualquier documento que deba registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos o en la Cámara de Comercio, ¿qué hace? Paga el impuesto de registro, a excepción de los que vamos a mencionar, que son, eh, digamos que, excepciones a ese pago de impuesto de registro. En principio está lo que es la matrícula mercantil o su renovación, luego viene lo que es la inscripción en el registro de proponentes, ¿sí? Eso es un registro que se hace a nivel nacional, la inscripción de los libros de contabilidad, la inscripción y cancelación de actos y providencias judiciales. Luego viene lo que son los actos, contratos o negocios jurídicos que se realicen entre entidades públicas. Y por último, el 50% del valor incorporado en el documento que contiene acto, contrato o negocio. eh, Puede ser un negocio jurídico o la proporción del capital suscrito o capital social que corresponda a las entidades públicas cuando ocurran entidades públicas y particulares. Todos los demás documentos no exceptuados causan, o bueno, más que causan, generan el impuesto de registro. Y entonces, ¿cómo se causa el impuesto de registro? Digamos que la causación del impuesto de registro está señalada en el artículo 2 del decreto 650 del 96, que señala en su primer inciso lo siguiente. Nos dice que el impuesto se causa en el momento de la solicitud y se paga por una sola vez por cada acto, contrato o negocio jurídico, sujeto ¿a qué? Al registro. Y señala el inciso segundo del mismo artículo que cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, el impuesto se liquidará sobre cada uno de ellos aplicando la base gravable y la tarifa establecidas en la ley. Y puede ser el caso, por ejemplo, eh, de la escritura de compraventa en la que se constituye al mismo tiempo hipoteca o la afectación a vivienda familiar. Luego de eso viene lo que es la base gravable,
del impuesto de registro, digamos que esa base gravable, que es básicamente esa base sobre la que se liquida el impuesto de registro, esa base está señalada en el artículo 229 de la ley 223 del 95 y se dan los siguientes casos. Eh, el primero es por el valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico. El segundo hace referencia a que cuando se trate de inscripción de contratos de constitución o reforma de sociedades anónimas o asimiladas, la base gravable está constituida por el capital suscrito. Entonces, mire lo importante que es este temita del capital suscrito, el capital pagado, porque con base en eso le liquidan a usted el impuesto que debe pagar. Cuando se trate de inscripción de contratos de constitución o reforma de sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, la base gravable está constituida por el capital social. Otro aspecto importante es que en los actos, contratos o negocios jurídicos que están sujetos al impuesto de registro en los cuales participen entidades públicas y particulares, la base gravable está constituida por el 50% del valor incorporado en el documento que contiene ese acto o por la proporción de capital suscrito o de capital social, según el caso que corresponda a los particulares. Y en último lugar, cuando el acto, cuando ese acto, contrato o negocio jurídico se refiere a bienes inmuebles, el valor no podrá ser inferior al del avalúo catastral, el autoavalúo, el valor de remate o de la adjudicación, según sea el caso. Y entonces digamos que aquí en los documentos que no tienen cuantía, pero que les aplica el impuesto de registro, pues ahí digamos que la base gravable de ese tipo de impuestos, cuando esa cuantía no se alcanza, básicamente esa base gravable está determinada de acuerdo con la naturaleza de los mismos. Y aquí viene lo que son las tarifas de impuestos de registro. Básicamente, digamos que las tarifas del impuesto de registro son diferentes en cada departamento. ¿Por qué? Porque cada uno tiene libertad para fijarlas dentro de un rango que fija la ley 223 del 95 en su artículo 230. Y ahí nos dice, actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las oficinas del registro de instrumentos públicos entre el 0,5% y el 1%. Segundo, actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro de las cámaras de comercio entre el 0,3% y el 0,7%. Y luego viene que todo lo que tiene que ver con los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, pero que están sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, esos documentos o tales documentos como el nombramiento de representantes legales, el nombramiento del revisor fiscal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las reformas estatutarias que no impliquen cesión de derechos ni aumentos del capital, escrituras aclaratorias entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales. Entonces mire que no es negocio caer en ese tipo de situaciones. Básicamente, acá tenemos que decir que hay, pues digamos que dentro de esos actos que no tienen cuantía, están entonces, por ejemplo, los actos de nombramiento, remoción o revocación de representantes legales, revisores fiscales, etcétera. También tenemos los actos por los cuales se delegue o se reasuma la administración de las sociedades o de las sociedades, corporaciones o cooperativas, los relativos al derecho de retiro de las comunicaciones que declaren la existencia de grupos económicos, situaciones de vinculación entre sociedades matrices, subordinadas y subsidiarias, el programa de fundación y folleto Innovación para la Constitución de la Sociedad por suscripción sucesiva de acciones. El otro aspecto, digamos que está todo lo que tiene que ver con las autorizaciones que conforme a la ley se otorga a los menores para ejercer el comercio y la renovación de las mismas. Eso
pues digamos que son aspectos que no se cobran. Todo lo que es la inscripción de escrituras de constitución y de reformas y demás documentos que ya inscritos en otra Cámara de Comercio, por razón del cambio de domicilio, haya que cambiar de sitio de recolección. Y también tenemos lo que es la apertura de sucursales y agencias de sociedades colombianas, cuando no impliquen aumentos de capital y el cierre de las mismas no se ve afectado. Y luego de esto entonces viene lo que es el término. Perdón, aquí tenemos entonces los actos y documentos sin cuantía. Dentro de esos actos y documentos sin cuantía tenemos los actos de nombramiento, remoción o revocación de representantes legales, revisores fiscales, los actos por los cuales se delegue o reasuma la administración de las sociedades o de las asociaciones, las autorizaciones que se otorguen a los menores para ejercer el comercio y la revocación de las mismas, la inscripción de escrituras de constitución, reformas por razón del cambio de domicilio, la apertura de sucursales y agencias de sociedades colombianas, la inscripción de la certificación correspondiente al capital pagado y por último la inscripción de reformas relativas a la distinción, fusión o transformación de sociedades. ¿Ok? Y frente a eso, digamos que viene un séptimo tema que es término para causar y pagar ese impuesto de registro. Entonces, esos actos y esos documentos que son sujetos al impuesto de registro se deben inscribir y registrar dentro de los siguientes plazos. Entonces, lo primero es dentro de los 2 meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país, dentro de los 2 meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país, y el segundo, que indica que dentro de los 3 meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el exterior. ¿Ok? Entonces, básicamente, ahí hay que decir que si el documento no se registra dentro de ese término, se pagan intereses moratorios liquidados conforme lo dispone el Estatuto Tributario Nacional. Es decir, que si usted compra una casa y se demora más de 2 meses en registrar la escritura, tiene que pagar unos intereses moratorios. ¿Ok? Luego viene lo que es la liquidación y el pago del impuesto de registro. Básicamente eso se hace desde 2 sentidos. El primero es que las cámaras de comercio y las oficinas de registro deben liquidar y recaudar el impuesto de registro que debe pagar a los respectivos departamentos conforme lo señala el artículo 223 de la Ley 223 de 1995. Y en segunda instancia, hay que mencionar que estas entidades deben declarar y pagar el impuesto recaudado dentro de los 15 días de más, dentro de los 15 días de cada mes, es decir, se debe declarar mensualmente el impuesto de registro. Eso es básicamente lo que dice ahí la diapositiva, ¿no? Y desde la óptica de impuestos departamentales, pero ya centrándonos en los vicios, en los impuestos al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, aquí hay que decir lo siguiente, y es que de allí que resulte tan sabido y tan conocido como cuando los productores de estos bienes aumentan, que el problema de elevar el precio final de esos vicios a través de sobretasas es que se reduce el consumo. Pues claro que se reduce, de eso se trata y eso se logra con dichos impuestos a los vicios, lo cual se resume en esa elevada elasticidad precio. Entonces, Colombia también se ha venido, digamos que moviendo con esta correcta tendencia mundial, elevando dichos impuestos a los vicios. De hecho, durante el proceso de adhesión a la OCDE de 2015-2017,
el Comité de Salud recomendó transferir mayores recursos al sector salud por esta vía de incremento de impuestos a los vicios. Sin embargo, se ha encontrado particular resistencia en el frente de las bebidas azucaradas debido al fuerte cabildeo ejercido durante la ley la ley 2277 de la pasada reforma, cuando se impidió hasta la discusión del tema. Algo similar está ocurriendo ahora con la discusión de la llamada ley de financiamiento. Entonces, perdón, aquí. Eh, Básicamente aquí lo que nos está indicando es la elasticidad de ese precio de consumo. Entonces, hubo una caída en ventas asociadas a un aumento del 1% del precio solo en Estados Unidos. Entonces, el que digamos que está más grave es todo el sector turístico, viajes al exterior, le sigue lo que son los restaurantes, el cine, las bebidas azucaradas, la carne, el alcohol, el pescado, el tabaco, el café, la sal, etc. Entonces, básicamente, pues aquí podemos ver una pequeña ilustración de cómo se ha venido afectando o cómo se han venido afectando los diferentes sectores que pertenecen a la economía nacional. Y aquí ahora hablamos, bueno, continuando con el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas, aquí se destacan los avances del país a través de diferentes factores. Ay, perdón. Todo lo que tiene que ver con el tabaco, entonces, aquí se destacan los avisos, o perdón, los avances del país a través de la introducción del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco no procesado. Pasó del 55% y bajó con la ley 223 del 95, endurecido posteriormente con la creación del impuesto específico por cajetilla y la sobretasa al consumo, que eso básicamente está en las leyes 1111 de 2006 y 1393 de 2010. Y en segunda instancia, tenemos todo lo que indica la ley del antitabaco, que está amparada por la ley 1335 de 2009, en donde se adoptaron los principios del convenio marco para el control del tabaco de la Organización Municipal de la Salud. Entonces, básicamente, digamos que todo esto ha tenido una doble bondad. Doble bondad de, primero, generar un mayor recaudo tributario que proviene de qué? Del tabaco hacia el sector de la salud. Es decir, está pasando de recaudar 0.6 billones de dólares, de 0.6 billones de pesos a 0.9 billones en el año desde el 2016 al 2017. Es decir, tuvo un crecimiento casi que del 46% anual. En segunda instancia, reducir los fumadores de un estimado de 3.3 a 2.8 billones. ¿Será que existe alguna posibilidad de vida para esta persona? ¿Sí? Ahora, también hay que decir que se ha logrado reducir la proporción de aquellos que fuman más de 10 cigarrillos al día en cerca de un 9% según quién, según la Fundación ANAAS. Y a nivel de salud pública, además se ha tenido el beneficio de reducir el gasto público asociado al tabaquismo, estimado en 4.5 billones de pesos, ¿sí? Y luego viene lo que es el alcohol. El alcohol, pues básicamente, eh, digamos que en el caso del alcohol también se ha venido aumentando el gravamen a su consumo desde la ley 788 de 2002. Cuando, ¿qué se hizo? Se aportó
perdón, es que no me anda la diapositiva. Entonces, básicamente aquí, con este tema del alcohol, eh, digamos que se ha venido aumentando el gravamen al consumo del alcohol desde el año 2002, cuando se adoptó un sistema específico en función de qué, en función de ese grado de alcohol. Entonces, más recientemente la ley de licores, que es la ley 1816 de 2016, le adicionó al componente específico de 150 a 220 por cada grado de alcohol, uno denominado ad valorem, que es del 20 al 25% sobre el precio de venta al público, llegando a un impuesto total de consumo cercano al 30%. Este último sistema era un requisito exigido por la OCDE, pero ahí lo tenemos. No se está aplicando de una manera correcta y está generando muchos inconvenientes. Ahora bien, continúa esa especie de debate metodológico sobre esa certificación anual del precio de venta al público. ¿Por qué? Porque los gobernadores han reclamado en el cálculo de la base gravable reportados por el DANE, tuvo en cuenta el precio de producción y no el de venta en el año 2018. ¿Esto qué ha hecho? Esto básicamente les ha implicado a los territorios de menores ingresos, eh, digamos que a ese tipo de territorios pequeños les corresponde un ingreso de 600 millones. Para el DANE, digamos que el DANE ya informó que esto sería corregido a partir del año 2019. ¿Okay? Y acá viene entonces el tema de las bebidas azucaradas. Ya con esto, pues digamos que cerramos este tema. Básicamente aquí el proyecto de ley de la reforma tributaria contemplaba un impuesto de 300 pesos por litro a las bebidas azucaradas, aproximadamente un 20% de su valor. Esa propuesta tenía dos loables objetivos. Y digo loables porque realmente eran buenos. El primero de los objetivos era reducir el consumo de las bebidas azucaradas, siguiendo lineamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud. ¿Para qué se buscaba eso? Para poder aminorar la propensión a la obesidad y sus enfermedades crónicas. Y en segunda instancia, a llegar para el sector salud tributos adicionales por cerca de 0,3% del PIB. Lamentablemente, el fuerte cabildeo que ejercieron las empresas que pertenecen a ese sector de bebidas azucaradas, digamos que ese fuerte cabildeo impidió que el país adoptara las mejores prácticas globales en el frente de lucha contra la obesidad a través de implementar impuestos disuasivos a las bebidas azucaradas, renunciando de entrada a resultados esperanzadores de países vecinos. Por ejemplo, en México, la experiencia que se tuvo en México ha mostrado que el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas a 1 peso mexicano por litro implicó una caída hasta del 12% en su consumo, versus el contractual de no haberlo implementado y digamos que esto tuvo un aumento hasta del 4% en el consumo de agua embotellada en el año 2014 versus la contrafactual. Todo esto a su vez estaría reduciendo ¿qué? Los costos del sistema de salud en 1.000 millones de pesos entre el año 2013 y 2022. Entonces, básicamente, esas reformas tributarias buscan, o bueno, en este tipo de casos, esas reformas tributarias no incluían medidas asociadas a las bebidas azucaradas, pero esta posibilidad ha surgido dentro del llamado Plan B, siendo todavía, digamos que prematura, la estimación de su recaudo adicional, dada la alta elasticidad precio existente. Ello ayudaría a mejorar la calidad alimenticia de los colombianos, promoviendo más los jugos naturales que las bebidas azucaradas. ¿Okay? Entonces ya con esto, pues digamos que finalizamos lo que teníamos pendiente del curso. Eh,
digamos que esto era la totalidad del contenido que teníamos que adelantar para esta materia. Más adelante nos vamos a ver ya, pero directamente en una materia que se denomina impuestos nacionales, en donde vamos a aprender a desarrollar una declaración de renta de personas jurídicas y una declaración de renta de personas naturales. Eh, Eso lo haremos básicamente. Digamos que ahí esa materia es mucho más robusta en el sentido en que yo entro y les explico la parte contable, pero también les explico la parte tributaria. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ese par no se habla, ¿ok? La contabilidad con la parte tributaria no se habla. Y no se hablan básicamente por culpa de la DIAN. Pero pues digamos que lo vamos a analizar desde esa óptica y eso conlleva a que tengamos que conocer tanto la parte contable como la parte tributaria y poder realizar esa liquidación que se necesita para la declaración de renta. ¿Ok? Y hasta aquí llega lo que es el curso. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto. Los escucho. No, profe, por mi parte todo muy claro. Ok, perfecto, Catalina. Entonces, recordarles que este fin de semana es la realización de la entrega del taller más el examen, un examen que pues va a entrar todo lo que hemos visto en la materia hasta la sesión del día de hoy. eh, y digamos que ya sacaríamos la tercera nota, lo cual nos va a dar la nota definitiva. ¿Listo? Nota definitiva que se estará publicando a más tardar el día miércoles de la siguiente semana para que todo quede ya al día y ustedes puedan conocer sus notas. ¿Listo? Entonces, pues nada, si no hay preguntas o inquietudes, entonces pues yo creo que dejemos ahí y es momento pues para agradecerles en realidad la dedicación y la constancia que tuvieron para con la materia. Reiterar mis agradecimientos y mis felicitaciones a las dos personas que quedaron eximidas, que son Catalina Gudelo y Juliet González, porque pues realmente tuvieron un muy buen desempeño académico en la materia, desempeño académico que pues esperamos que se replique en impuestos nacionales, que es una materia ya un poquitico más de más nivel, en donde pues vamos a necesitar tener una gran cantidad de conocimientos y poder comprender hacia dónde va ese tema impositivo en nuestro país. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo y pues quedo atento a cualquier comentario que tengan a través del correo electrónico, ¿ok? Cuídense mucho. Profe, muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias, lo mismo. Gracias, Chao. profesor. Feliz noche. Gracias, Mayrover. Gracias, Catalina. Cuídense mucho. Buenas noches. Chao, Héctor.